pasado compartimos brevemente acerca del Evangelio que Pablo compartió, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que explicamos en la ocasión pasada y también lo confirmamos a través de los versículos de la Biblia. Pero si solamente Pablo hubiese compartido esto, simplemente hubiese sido una buena referencia y hubiera estado bien, porque podríamos decir que Pablo era alguien especial, era alguien destacante, quizás una persona que nosotros no podemos decir que nos comparamos a él. Podríamos decirlo así, pero pensémoslo bien. Si todos los apóstoles predicaron este evangelio, el evangelio que toda la iglesia primitiva predicó, si lo confirmamos, y si es lo mismo que el apóstol Pablo, y si nosotros hemos perdido esto, entonces es algo más grave de lo que pensamos. Debemos de confirmarlo. ¿Qué es lo que compartieron los apóstoles como el evangelio? En Hechos 2, como ustedes conocen muy bien, el Espíritu Santo se derrama. Y me acuerdo que 15 naciones diferentes se han reunido para estas fiestas. Y viene el Espíritu Santo sobre los 120 y ellos empiezan a hablar en lenguas de diferentes países, las grandes maravillas de Dios. Y en este momento muchas personas se sorprenden y otras personas empiezan a criticarlos, diciendo que están ebrios desde la mañana. Pedro se levanta y él da un mensaje. Y la conclusión de este mensaje es que 3,000 personas se añaden al Señor. 3,000 se arrepienten y lloran y vienen ante los discípulos. El contenido del evangelio que compartió este apóstol Pedro está en Hechos 2, 14 hasta el 36. Especialmente la conclusión está en el versículo 36, que dice: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, nuestro Padre le ha hecho Señor y Cristo. Es lo que dice. En especial, este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro no era diferente al del apóstol Pablo. Lo podemos ver aquí. En Hechos 5:42 vemos que los apóstoles fueron perseguidos en gran manera. Y después de la persecución, en Hechos 5:42 dice que todos los días, ya sea por los templos o por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. Los apóstoles, todos los apóstoles, está hablando de ellos, todos los días, ya sea en el templo o por las casas, sin importar en dónde estuviesen, solamente compartían un mensaje, que Jesús es el Cristo. Esta verdad la enseñaban y la predicaban y no cesaban de hacerlo, no paraban de hacerlo. Es lo que dice la Escritura. Primera de Juan 5:1. También el autor del Evangelio según Juan, también primera, segunda y tercera de Juan y también el Apocalipsis, él dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que fue engendrado por él ama al que ha sido engendrado por él. Aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Fue el mensaje de los apóstoles. Es decir, el mensaje del apóstol Juan no fue diferente al de los otros apóstoles, pero no solo fue una o dos veces, fue todos los días. No solo fue en los templos en especial, sino fue en todas las casas. Constantemente compartían y enseñaban que Jesús es el Cristo. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Y si solamente hubiesen sido los apóstoles, podría haber sido buena referencia. Sin embargo, si toda la iglesia primitiva predicó esto, entonces necesitamos pensar de forma diferente. En Hechos 18 vemos la evidencia de ello. En Hechos 18, 24 al 28, nosotros vemos a Apolos y a Priscila y Aquila. Hubo un encuentro. Este gran teólogo Apolos tenía mucho conocimiento, pero solamente conocía el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Vemos que Priscila y Aquila, los discípulos del apóstol Pablo, ahora traen a este teólogo y le explican más constantemente, más exactamente el camino de Dios, declarándole que Jesús es el Cristo. Y ahora cambia el mensaje del apóstol apóstol Apolos, y ahora es que él influencia a muchos, y en el versículo 28 dice que él refutaba a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Así había cambiado la vida de Apolos. Priscila y Aquila, que eran los discípulos del apóstol Pablo, y también Apolos, que fue influenciado por ellos, también ellos compartieron que Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje de los apóstoles fluyó a toda la iglesia primitiva. Yo les he compartido ahora cuál es el evangelio que compartió
Pablo, también todos los apóstoles, también toda la iglesia primitiva. Esto es lo que hemos hablado hasta ahora. Y realmente eso es muy importante. ¿Por qué? Porque desde antes yo pensé, ¿por qué nosotros somos tan diferentes a la iglesia primitiva? ¿Por qué es que nuestra fe es tan diferente? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué es que nosotros siempre queremos obtener algo de Jesús? ¿Por qué no somos como la iglesia primitiva que entrega su vida para Jesús? ¿Por qué no hay gente así hoy? La vida de fe es una vida que se manifiesta en base a nuestra fe. Esto es la fe que tenemos, pero nuestra fe, lo que nosotros creemos, esto viene de qué es lo que hemos creído, qué evangelio tenemos. La razón por la que la iglesia primitiva y la que nosotros somos diferentes, la razón por la que la fe de ellos y nuestra fe es diferente, y también el evangelio que ellos tenían es diferente del que hoy nosotros tenemos. Por eso es que todo es diferente. Y realmente esta diferencia no puede ser reducida con nada más. La única forma en la que nosotros podemos asemejarnos a ellos es tener el mismo evangelio que ellos, así tenemos la misma fe que ellos y así mismo tenemos la vida que ellos tenían. Eso es lo que significa. Todos los apóstoles, todos los miembros de la iglesia primitiva compartían solamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que ellos creyeron y esto es lo que ellos compartieron. Así que es muy importante esto. El tiempo pasado yo les compartí cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia. Es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. También nosotros vemos que Pablo, la iglesia primitiva, todos los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva compartieron que Jesús es el Cristo. Esto es lo que hemos confirmado. Este es el evangelio, así se define. Este es el evangelio de la Biblia. Si ustedes tienen también la Biblia, por ejemplo la Nueva Versión Internacional o la Biblia del Oso, ustedes pueden ver de esta forma. En varias traducciones, casi la mitad de las traducciones nosotros vemos que se define así, en la otra mitad no. Pero por ejemplo, si usted ve la Biblia del Oso, dice que ellos compartían el Evangelio en Hechos 5:42, las buenas nuevas de Jesús el Cristo, que Jesús es el Mesías. En otras palabras, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Así lo define la Biblia. Ellos creyeron el Evangelio de esta forma y lo compartieron así. Todos los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles. Así que ahora vamos a compartir en adelante qué significa este contenido. Yo anhelo que a ustedes les sea revelado profundamente, que les sea compartido que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.